Entonces les comentaba que quizá a diferencia del método simplex, la mayor ventaja que tiene este método, ¿sí?, es que no solamente puede resolver problemas con dos variables. Ahí está la esencia de este método. Por ejemplo, en la clase anterior, en las clases anteriores, hasta la clase anterior del día martes, habíamos revisado problemas en los que existe dos variables. Voy a volver hoy día a resolver y comprobar con ustedes los resultados que nos arrojó el método gráfico, perdón, el método gráfico, con este método que es más numérico, ya es un método numérico que lo vamos a aplicar a la compañía Redimix. Recordemos un poquito los datos y luego ya vamos a empezar a explicar en qué consiste el método simplex. El primer ejemplo del semestre decía que Redimix produce pinturas para interiores y exteriores con dos materias primas, M1 y M2. Nos daban una tabla de referencia con respecto a los costos y disponibilidad. Por ejemplo, nos decían que para producir pintura para exteriores teníamos que emplear 6 toneladas de la materia prima 1 y 1 tonelada de la materia prima 2, teniendo una utilidad, una ganancia de $5,000, ¿no? Eso decía nuestra tabla acá, porque está multiplicado por 1,000, $5,000. Lo mismo si queremos producir pintura para interiores, se utiliza 4 toneladas de la pintura, de la materia prima M1 y 2 toneladas de la materia prima M2. Con ello se obtiene por tonelada una utilidad de $4,000. Teníamos también las disponibilidades diarias máximas, 24 toneladas en el caso de la materia prima 1 y 6 toneladas en el caso de la materia prima 2. Posteriormente también nos decía el problema que una encuesta de mercado indicaba que la demanda diaria de pintura para interiores no podía exceder en 1 tonelada la pintura en exteriores y que la demanda diaria de la pintura de interiores es de 2 toneladas, es una demanda máxima. Entonces se pedía la combinación óptima de pinturas que ya hemos resuelto, reitero, tanto en forma gráfica con el GeoGebra como también con el Tora, y nos salía exactamente la misma solución para Redimix. Ahora vamos a resolver este problema con la metodología que les planteo hoy y que se conoce con el nombre de simplex. Voy a volver aquí un poquito a detallar lo que habíamos determinado en el modelo algebraico. Habíamos definido que la función a optimizar era z, que equivale a 5x1 más 4x2, donde x1 y x2 eran las cantidades de pintura a hallar, a calcular, sujeto a 5, 1, 2, 3, 4, 5 restricciones. En realidad 6. Las dos últimas son triviales, había explicado. ¿Se acuerdan? Vamos a volver un poquito aquí a marcar. Estas dos son las que se denominan triviales, ¿no? Triviales por el hecho de que se sobreentiende que las cantidades que voy a producir, tanto de pintura para interiores como pintura para exteriores, bueno, disculpa el pulso, y más bien, pero consiguiendo una pizarrita que me va a ayudar a hacer esto con más facilidad. Pero estas dos triviales, ¿no?, que dicen que x sub 1 debe ser mayor o igual a 0 y x sub 2 mayor o igual a 0, solamente nos están indicando que no me tiene que salir, no me va a salir valores negativos, ¿no? La cantidad de pintura en ambos casos, ya sea para interiores o exteriores, no tiene que ser negativa. Porque no podría yo, por ejemplo, interpretar que me salga x sub 1, por ejemplo, digamos, menos 2 toneladas, ¿no? Menos 2 toneladas. ¿Cómo interpretaría aquello? O que la cantidad de x sub 2 también sea negativa, por decir algo que me salga menos 1,5. Aquello no podría interpretarse, ¿no? ¿Cómo interpretaríamos? O sea, que yo debo o me deben, ¿cómo sería la cosa? No habría forma de interpretar estos resultados. Pero si me salen positivos, obviamente eso significaría, ¿no?, que las cantidades que debo producir son de 2 toneladas en un caso y 1,5 en el otro. Ya. En el caso del método simplex, las triviales un poquito que se dejan de lado, no es que no se consideran, pero
Estas dos últimas no entran en la esencia de la resolución, ¿ya? En el fondo, entonces, ¿cuántas restricciones tendríamos? Se los voy a anotar acá, por favor. En el fondo, la cantidad de restricciones es 4. Más las dos triviales, obviamente sabemos que serían 6. Pero al ser triviales, ¿no es cierto? O sea que se sobreentiende que van a ser positivos. Vamos a manejar solamente estas 4 restricciones en el método simplex, por favor. Ya esto se va a sobreentender, se sobreentiende, pero no entra en el proceso del simplex. Ya hay también una pequeña ventaja, si le quieren llamar, en el sentido de dejar un momento de lado estas dos restricciones triviales. Muy bien. ¿En qué se basa el método simplex? En la utilización de variables, ya, que se conocen con el nombre de variables de holgura. Te lo voy a anotar. ¿Ya? Y voy a explicar ahorita el espíritu de esto que se conoce como variables de holgura, ¿ya? Que le llaman en el texto S, ¿ya? Las variables S minúsculas se les conoce. Estas variables de holgura S minúscula, ¿ya? Variables de holgura S, tienen el siguiente espíritu. Voy a tomar, por ejemplo, esta condición para explicar, ¿ya? Esta, la cuarta restricción, nada más voy a tomar como referencia. Para explicarles en qué consiste esto de la holgura. ¿Qué dice esta cuarta restricción? La cuarta restricción dice que x sub 2 no debe ser menor, debe ser menor o igual a 2 toneladas. ¿No? Eso acá indica en la parte de la lectura del texto. Vuelvo a resaltar. Dice que la cantidad máxima de pintura para interiores es de 2 toneladas. Eso indica esto. ¿Qué significa? Que lo que voy a producir no debe sobrepasar las 2 toneladas en el caso de x sub 2. Entonces, voy a anotar esta condición para explicarles, porque necesito que me entiendan ustedes qué son las denominadas ya variables de holgura. Si van a captarme lo que voy a explicar, obviamente van a entender por qué se maneja de esa manera. A ver, me voy a ir a una hojita en blanco y voy a anotar esta condición. X sub 2 menor o igual a 2. Entonces voy a venir a una hojita en blanco para explicar. Entonces tendríamos acá X sub 2, dice no, menor o igual a 2. Menor o igual a 2, perdón. Voy a anotar el símbolo. Menor o igual a 2. Ahí está. Bien, esta es una de nuestras condiciones, una de nuestras restricciones, ¿está bien? Entonces vamos a analizar un poquito el espíritu de las variables de holgura, les decía, para el caso presente. Ahí está. Esto voy a borrar, ya no necesito. Ahora sí, continuamos acá nomás ya. A ver, señoritas y jóvenes, ¿alguno de ustedes me puede dar un valor numérico que cumpla esta condición? Un valor cualquiera, x sub 2. ¿Cuánto tendría que valer x sub 2 para que se cumpla esta condición? Por ejemplo, cualquier número. A ver, deme un número. Puede ser con decimales. Mejor si es con decimales, inclusive. A ver. ¿Perdón? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1,5. Ya, 1,5. Gracias, Pablo. 1,5. 1,5. ¿Está bien lo que he anotado? No te escucho muy bien, Pablo. 1, ya no te escucho. 1,5 está bien, dice. Listo. Ya, gracias, Pablo. Pasa, disculpa, no te escucho muy bien. Tu señal parece que no está muy bien. Ahora sí, atiende. Sí, x sub 2 es igual a 1,5. Cumple la condición, ¿no? Porque 1,5 es menor o igual a 2. Entonces, anoto. Está bien, este valor que me ha dado Pablo es correcto, obviamente.
1,5 es menor o igual a 2, ya. O sea que yo podría producir 1,5 toneladas y cumple con esta condición, así como podría producir 1,8, 1,75, 1,95, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bien. Vamos a suponer el valor que nos está proporcionando Pablo. 1,5. Sí es menor o igual a 2, todo correcto. Bien, estamos suponiendo, ¿no? Suponiendo por un instante que este podría ser una cantidad válida. Ahora, fíjense. En la teoría de inecuaciones y desigualdades, sobre todo de desigualdades, yo podría aumentar, miren, adicionar un determinado valor tal que se iguale con 2. ¿Qué valor tendría que adicionar acá para que adicionado con 1,5 me dé exactamente los 2 que propone la desigualdad? ¿Cuánto tendría que aumentar acá? ¿Nadie? 0,5. 0, Claro, claro, 0,5. Ya. Este valor que adicionamos al valor que puede tomar x sub 2, si es una holgura, quiero que me entiendan ese concepto, es una holgura. Significa que si yo tomo el 1,5, válido porque cumple la condición, y adiciono un valor de holgura, en este caso 0,5, exactamente puedo llegar a las 2 toneladas que me da el problema como restricción. Esta variable de holgura, que te lo voy a marcar con otro color, ya en la teoría de la programación lineal la denomina a nuestro textito como S. Esta es entonces la variable de holgura, S, que obviamente va cambiando, ¿no? Va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos otro valor para x sub 2, fíjense, si yo tomo otro valor, ¿no? Acá a la derecha me voy a ir para que me entiendan, por favor. Por ejemplo, por acá. Ya. Y tomo otro valor de holgura, por ejemplo, 1,8, ¿no es cierto? 1,8. Ese 1,8 es válido, ¿no es cierto? Porque 1,8 sigue siendo menor o igual a 2. Es menor o igual a 2. Eso es válido y es cierto. ¿Cuánto tendría que aumentarle a 1,8 ahora para llegar a 2? Tendría que aumentarle 0,2. Claro. Ese valor, reitero otra vez, ¿no? Que estoy marcando aquí y voy a de hecho cambiar de color. Este 0,2, miren, ¿qué es lo que hace? Hace que el signo de desigualdad desaparezca. ¿Se dan cuenta? ¿No? Desaparece. Se convierte en una igualdad. Pero es un valor, reitero, numérico, que se denomina de holgura. Entonces, para 1,8, ¿no es cierto? Su valor o variable de holgura, ese sería 0,2. Listo. Entonces, en concreto, puedo seguir haciendo, ¿no? Este ensayo de holguras una y otra vez. De tal manera que para un determinado valor que yo elija de x sub 2, como 1,5, su holgura va a ser 0,5. Para 1,8, su valor de holgura, para llegar a 2, va a ser 0,2. ¿Cuál es la ventaja de este concepto de holgura, de la variable de holgura? Es que convierte la desigualdad, o sea, la transforma la desigualdad en una igualdad. Hace que nuestra desigualdad original se convierta en una igualdad. Entonces, el método simplex deja por un momento de utilizar este concepto de las desigualdades que hemos visto en el método gráfico y en la programación lineal en general, se repite mucho, para llegar a un concepto mucho más, digamos, exacto, preciso, como es la igualdad. Es obviamente mejor trabajar con igualdades, con desigualdades, porque en las desigualdades, ¿no es cierto?, como estamos observando, ¿no? Hay un amplio margen que puedo manejar.
Pero ya al tener la variable de holgura S, puedo llegar al valor, digamos, óptimo, si le queremos llamar de alguna manera. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me han entendido qué es esta holgura, señoritas y jóvenes, que permite, en pocas palabras, eliminar el concepto de desigualdad y transformar en una igualdad? ¿Se ha entendido, señoritas y jóvenes, para seguir adelante? Si me han entendido, vamos a poder tranquilamente después ya ir trabajando en el método simplex. Preguntas, por favor, sobre lo que acabo de explicar. ¿Alguna consulta? Creo que no, entonces asumo que me han entendido. Una consulta, ¿solo se puede poner una holgura o se puede poner más de otros para Si te llegar a la da, igualdad? ahora vamos a eso. En eso en realidad consiste el método simplex. Eso de hecho ahorita voy a explicar. Pero para una condición necesito una holgura. O sea, para una restricción, en otras palabras, necesitamos una variable de holgura. ¿Está bien? A eso me voy. Entonces, como son 4 restricciones, vamos a volver un poquito, por favor, voy a borrar esta parte, ya no necesito. Ya, espero que me hayan entendido, pero si hubiera alguna duda, me avisan, por favor. Regresando un poquito a nuestro problema. Redimix, que ya sabemos y hemos resuelto anteriormente con ustedes. Acá, les decía, hay 6 restricciones, entonces, pero había también aclarado que estas, que son las triviales, se sobreentiende y no las voy a considerar, ¿está bien? Para el método simple. Entonces, ¿cuántas restricciones al final quedan? Solamente quedan 4. Entonces, voy a utilizar, como pueden observar acá, 4 variables de holgura. Una para la primera restricción. Para esta primera restricción vamos a utilizar S sub 1, que sería la primera variable de holgura. Para la segunda restricción, S sub 2. Para la tercera restricción, un S sub 3. Y finalmente, para la cuarta, como lo que acabo de explicar, ¿no? Con mucho detalle, creo, S sub 4. Entonces, ¿cuántas variables de holgura van a aparecer? 4, que son en función o que se dan en función de las restricciones, excepto las triviales. Ojo, no es que no existen, cuidado que digan, no es que ha desaparecido, no. Se sobreentiende su presencia, pero no es necesario mucho ya ahora para estas 2 restricciones triviales, las de holgura. ¿Está bien? Ok. Una vez que hemos armado esto, señoritas y jóvenes, y explicado por qué son 4, ¿no es cierto? Porque es una por restricción, empezamos a armar unas restricciones y una función, digamos, modificada. Ese es el nombre correcto. Fíjense, si nuestra restricción original era esta, ¿no? La función objetivo es esta. Ahora vamos a aumentarle las 4 variables de holgura. Pero, ¿por qué con coeficiente 0? Porque hemos dicho que para la primera restricción va a aparecer S sub 1. Para la segunda, que es esta que va a aparecer, S sub 2, ¿no ve? Para la tercera hemos dicho S sub 3. Y para la cuarta restricción que acabo de explicar con detalle en la hojita en blanco, S sub 4. Pero a la función objetivo estas no la van a afectar, pero sí van a figurar con ceros. Aquí está. A eso me refiero. Hay 1, 2, 3, 4 variables de holgura que voy a manejar por las restricciones. Esas 4 vienen acá, a la función objetivo, fíjense, vienen. Adicionamos, pero con coeficientes nulos, 0 veces S sub 1, 0 veces S sub 2, 0 veces S sub 3 y 0 veces S sub 4. Eso significa en el fondo que solamente van a afectar a las restricciones, las variables de holgura. Pero las hacemos figurar nomás en la función con ceros, de tal manera que no afecten, pero sí se sobreentiende que existen, ¿ya? Pero no van a afectar en el fondo. Bien, anotamos entonces la función modificada, la original más S sub 1, S sub 2, S sub 3 o S sub 4. Y las restricciones, obviamente acá, como he explicado hace rato, a cada una le vamos a aumentar S sub 1,
S sub 2, S sub 3 y S sub 4. En la parte inferior vamos a encontrar y descubrir eso. Obviamente este documento después voy a subir al Moodle, lo que estamos leyendo y explicando. Bien, entonces en la parte inferior, fíjense, aparece, ¿no? Para la primera restricción, a ver, compararemos. La primera restricción era 6x sub 1 más 4x sub 2 menor o igual a 24. Entonces aumentamos la primera variable de holgura S sub 1 y la desigualdad ya desaparece. Entonces aparece el igual a 24, a este valor. Vamos a la segunda, era esta. La segunda decía x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual a 6. Entonces aquí aparece la segunda variable de holgura. ¿Está bien? La segunda, S sub 2. Y con eso la desigualdad se transforma en igualdad igual a 6. Para la tercera decía menos x sub 1 más x sub 2 debe ser menor o igual a 1 tonelada. Entonces aquí aumentamos la tercera variable de holgura. Se los voy a marcar, ¿no? Aquí. Vamos a aumentar la primera, la segunda, ahora la tercera. Y con eso, la desigualdad, que es esta, ¿no? La desigualdad se convierte en una igualdad, como he explicado en la hojita en blanco. Y la última, que es esta. X sub 2, aquí está, voy a bajar un poquito para ver, observar. Aquí está. X sub 2 dice era menor o igual a 2. Entonces a esta última restricción se le aumenta otra variable de holgura, S sub 4, para que la igualdad aparezca, sea igual a 2. Y la desigualdad obviamente ya se obvia, ya no se toma en cuenta. Bien, entonces, en este espíritu, reitero otra vez, del manejo de variables de holgura, todo se ha convertido, fíjense acá en la parte inferior, en igualdades. Igualdades, aquí están las igualdades. Obviamente las triviales, nuevamente aquí voy a un poquito borrar, por favor, permítanme borrar esta parte. Sí, las triviales obviamente se sobreentienden y siguen presentes. Fíjense, aquí están las triviales. Las triviales se mantienen como concepto, como idea, ¿ya? Pero no van a entrar, les decía, ¿no? En el proceso del simplex. Entonces, las triviales, como estamos observando, siguen siendo que x sub 1 y x sub 2 no deben ser mayores o iguales a 0. Y también estas cuatro triviales, pues obviamente tienen que ser positivas. O sea que S sub 1, S sub 2, S sub 3 y S sub 4, las que hemos creado, hemos generado, ¿no? Estas cuatro también deben ser positivas. Pero, reitero, son condiciones triviales. Entonces, no es que no se consideran, sino que ya no se las van a anotar. A eso me refiero. ¿Ya? Las triviales. Muy bien. Ahora, una vez que hemos corregido esto, hay que reordenar también la función a maximizar, les comento. ¿Cómo reordenaríamos esta función a maximizar? Hay que volverla canónica. Voy a explicar ahora ese concepto. Una expresión se vuelve canónica cuando se iguala a 0. Y te la voy a anotar acá. En otras palabras, si yo quisiera anotar la función objetivo en su forma canónica, lo único que vas a hacer es decir z, ahí está z. Esto, ¿con qué signo pasa al otro miembro? Con negativo, porque está con positivo. Voy a pasar estos dos sobre todo al otro miembro. Como son positivos, pasarían con negativos. Entonces aparece 5 veces x sub 1 y también menos 4x sub 2. Y estos también vendrían, ¿no? Con 0, menos, si te das cuenta, 0 s sub 1, ¿no? Menos 0 veces s sub 2, etcétera. Todos ellos pasarían con signo opuesto. Menos 0 veces s sub 3. S sub 3. Y menos 0 veces s sub 4. Listo. 0 s sub 4. ¿Y qué quedaría al otro lado si todos estamos transponiendo? Lo que queda es 0. Este valor de 0, perdón, voy a borrar para que se entienda mejor. Este valor de 0, cuando aparece, es que hemos llevado a su forma canónica. Ay, qué horrible, pero bueno, disculpa, creo que se entiende que es 0. Ya. Este valor de 0, sí,
debo yo un poquito reordenar para llevar a la forma canónica. Cuando vean una expresión igualada a 0, está en su forma canónica. Bien, eso vamos a descubrir en la parte inferior, ya he explicado, es la forma canónica del trabajo que estamos realizando. Bien, entonces, en concreto, aquí está lo que les decía, ¿no? La función z hay que llevarla a su forma canónica. Transponiendo, igualamos a 0. Como estos otros eran puros ceros, obviamente no afecta, pero se sobreentiende que existen. Bien, ahora vámonos al Excel, por favor. Yo les sugiero, ¿no? Que trabajen en el Excel todo lo que voy a explicar, ¿ya? Pero ahora vamos a armar una tabla. ¿Cómo se arma la tabla? Y hay que ir relacionando con lo que acabo de explicar. ¿Está bien? Vuelvo entonces acá. ¿Qué dice esta expresión? Hace rato la hemos anotado y voy a volverla a anotar si es necesario. No hay ningún problema. Z habíamos dicho menos 5 veces x sub 1, ¿no ve? Menos 4x sub 2. Estoy volviendo a anotar lo que he borrado, pero bueno, no hay problema. Y luego decíamos menos 0 veces s sub 1. Menos 0 veces s sub 2. Menos 0 veces s sub 3, etcétera. Todo eso debe ser igual a 0, les decía. Tiene que ser igual a 0. Entonces, esta expresión que ya contiene a las variables de holgura, ojo, ahí estoy anotando, que ya considera las variables de holgura, pero que en el fondo, si ustedes analizan, ¿no? El tiempo está volando. Pero en el fondo, si esto vale 0, simplemente queda en lo que tenemos acá nomás, ¿no es cierto? Es lo mismo. Y esto debe estar igualado, les decía, a 0, que es la forma canónica. Entonces, vamos a considerar las siguientes filas y columnas. Una para z, una columna para z, fíjense, está acá. Otra para x sub 1, acá. Otra para x sub 2 y las demás para las variables de holgura. S sub 1, S sub 2, S sub 3 y S sub 4. Entonces, de ahí sale la disposición de la tabla. ¿Está bien? Entonces, una variable, una columna para z, aquí está. Una para x sub 1, x sub 2 y para las 4 variables de holgura, S sub 1, S sub 2, S sub 3 y S sub 4. Esas vamos a anotar. Entonces, yo creo que ahora me van a entender de dónde sale esa disposición. Entonces, variable z, variables como tal y las holguras. Entonces, en total son estas, ¿no? Se dice básica z, variable x sub 1, x sub 2, s sub 1, s sub 2, s sub 3 y s sub 4. ¿Y su solución cuánto es? 0, porque hemos igualado a 0, ¿no? Para la forma canónica. Esa es la fila para la variable z, por si acaso. Todo lo que acabo de anotar, ahí está, son los valores o coeficientes para la variable y la fila z, por tanto. Bien. Vamos a la primera restricción. Para la primera restricción, vuelvo a nuestro ejemplito. Van a disculpar, voy a ir volviendo y regresando. Fíjense acá. ¿Cómo sería acá? Vamos a anotar un poquito acá para entender de dónde sale ahora esto. Esta es la primera restricción. Entonces, ya aparece la primera variable de holgura, S sub 1, que está anotada acá. Y luego, ¿qué viene? La igualdad. Pero acá, en S sub 2, ¿cuánto sería? Les pregunto, ¿hay S sub 2 acá? No, no existe. Entonces, en el fondo, sería 0 veces S sub 2. Van a disculpar el pulso, S sub 2. Tampoco hay S sub 3, entonces sería más 0 S sub 3, más 0 S sub 3, S sub 3, ahí está. Y más 0 S sub 4, porque no hay S sub 4 en la primera restricción. Acá voy a anotar ya, 0 veces S sub 4. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? Y todo igualado a 24, obviamente. ¿Cuáles serían los coeficientes? En X sub 1, 6. En X sub 2, 4. En S sub 1 sería 1. En S sub 2, 0, en S sub 3, 0, en S sub 4, 0 y el resultado o la solución 24. Entonces tengo 6, 4, 1, 0, 0, 0 y 24. Eso vengo
a la parte de la tabla y seguramente está todo eso anotado. Fíjense, por favor, voy a borrar esto. Estamos en S sub 1, en la variable de holgura S sub 1. Y como les decía, ¿no? En Z obviamente no hay Z en la variable, en la primera restricción. Luego viene 6, viene 4, 1 para S sub 1, 0, 0, 0 y la solución que es 24. Listo. Vamos a la segunda restricción, vuelvo acá. ¿Cuáles son las variables, por favor? A ver, un poquito veremos. Z no existe, ¿no? Pero esta es la fila ya para la variable holgura 2. Z no existe. En X sub 1, 1. En X sub 2, 2. Acá no existe S sub 1, entonces sería 0 para S sub 1. ¿Está bien? 0 para S sub 1. Luego, en S sub 2, que es la primera variable de holgura, 1. La variable de holgura 3 no existe, entonces sería 0S sub 3. No existe la tercera variable de holgura. Y tampoco la cuarta variable de holgura, entonces sería 0S sub 4. Bien, ¿cuáles son los coeficientes? En Z no existe, 0, ¿no? En Z, si quieren aquí un poquito para explicar. En Z, 0, no existe. Luego viene X sub 1, 1, 2 para X sub 2, 0 para la variable de holgura S sub 1, 1 para S sub 2, 0 para S sub 3, 0 para S sub 4. Y la solución es 6 para esa fila. Entonces los coeficientes son estos que vamos a meter en la tablita. 0 en Z, reitero, 1, 2, 0, 1, 0, 0 y 6. Entonces, borrando para ir a la tabla. Ya, vengo a la tabla y tenemos acá nuestros coeficientes. 0, 1, 2, etc. Ahí está. 0, ¿no? En Z, luego 1, 2, 0, 1, 0, 0 y la solución que viene a ser 6. Vamos a la tercera variable de holgura que correspondería a esta fila. Vuelvo al ejemplo. Acá. En Z, no hay Z en la tercera, estamos en esta, ¿no? Que vendría a ser para la fila S sub 3, para la tercera variable de holgura. En Z, 0. En X sub 1, negativo 1. En X sub 2, 1. S sub 1, 0. S sub 2, 0. S sub 3, 1. Y S sub 4, 0. Y su solución es 1. Entonces, ¿qué valores entran en la tabla? 0, negativo 1, 1, 0, 0, 1, 0 y la solución que es 1. Entonces, espero que me estén captando, por favor, y siguiendo. Entonces, esos valores que acabo de anotar rápidamente vienen acá. 0, negativo 1, 1, 0, 0, la variable de holgura 3, 0 en la variable 4, de holgura 4 y 1 como solución. Listo. Y finalmente, para la última restricción, por favor, para la última restricción, vengo acá y anoto. Z no existe. Estamos hablando para esta fila, la fila para la holgura 4, ¿no? O restricción 4 también. En X sub 1, 0, ¿no? 0 X sub 1 sería. Más. 1 en X sub 2. Su coeficiente de X sub 2 sería 1. En la fila de S sub 1, en la primera holgura, 0. Segunda holgura, 0. Tercera holgura, 0. Y en la última holgura, 1, porque es la cuarta holgura justamente. Entonces los coeficientes que van a entrar son en Z, obviamente no participa, 0. En X sub 1, 0. En X sub 2, 1. La holgura, primera holgura 0, segunda holgura 0, tercera holgura 0 y la última que es 1 y todo igualado a la solución que es 2. Entonces, ahora borramos para ver si está todo eso ahí, ¿no? Estos valores vienen a la parte de la tabla. Entonces, venimos con esos valores. Aquí está. 0 en Z, 0 en X sub 1, 1 en X sub 2, 0, 0, 0, 1 en S sub 4 y la solución que es 2. Hasta acá, señoritas y jóvenes, solo estoy explicando cómo armar la tablita simplex. Preguntas hasta acá, por favor. ¿Alguna duda hasta acá?
porque tengo un minuto, luego pasado ese minuto ya vamos a empezar a hacer la resolución. Lo único que he hecho es copiar, ¿no? Los coeficientes, fíjense acá, de la función objetivo, que viene a ser esta fila, de la primera restricción, que viene a ser esta fila, pero con la variable de holgura 1, ese es sub 1, la segunda restricción, con la variable de holgura 2, la tercera restricción, con la variable de holgura 3, y la última, que es la cuarta restricción, con la variable de holgura 4. Y las soluciones que son la parte derecha, ¿no? Los términos independientes de cada igualdad en este caso. A la primera, fila Z le estamos llamando a la función objetivo, a la fila S sub 1, a la de la primera restricción, fila 2, S sub 2, la segunda, la tercera, etc. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto lo voy a desmarcar porque seguramente están pensando algunos por qué está marcado. No hay problema, lo voy a desmarcar el color para entender después el proceso que voy a seguir. Ya voy a desmarcar el color. Ahí está. Y estas serían en amarillo, si está bien, porque son las que corresponden a las variables de holgura, por favor. Ahí está. En realidad esta es la tabla inicial. ¿Alguna duda, por favor, sobre esta parte? Hasta acá solamente hemos copiado los coeficientes. Preguntas, por favor, hasta acá. ¿Alguna consulta? Bien, no hay consultas. Tengo menos de un minuto. Van a volver con el mismo vínculo por